ser utilizados con prudencia y de acuerdo también al formato de referencia que nosotros estemos utilizando, ya que por ejemplo en APA se utilizan como recomendación buscar a colegas o a profesionales en sí que son de nuestra área, del área del artículo científico que vamos a presentar. Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias para la redacción de artículos científicos, en este caso parte 3. Hoy nos vamos a enfocar en las notas lingüísticas, las cuales se suelen utilizar para analizar diversos patrones del habla, diferencias en cuanto al lenguaje a lo largo del tiempo y en muchas otras áreas también de estudio relacionadas con la lingüística y la comunicación. Recordemos que nosotros cuando mandemos a publicar nuestros artículos científicos, estos van a ser analizados por diferentes profesionales o en sí los editores de las revistas científicas antes de publicar nuestro artículo en su revista científica. Entonces debemos de considerar sí o sí este tema en la redacción. Es por ello que también en los videos anteriores hemos estado viendo diversas estrategias para la redacción en sí de nuestro artículo. Hoy día nos vamos a centrar, como comentaba, en las notas lingüísticas, enfocado en lo que son los pronombres, el uso de los signos de puntuación, el uso de la jerga, el anglicismo, los aspectos negativos como la redundancia y consejos para mejorar la redacción. Comenzamos entonces rápidamente con los pronombres. Bien sabemos cuáles son: el él, tú, ella, nosotros, ustedes, etc. Los pronombres en latín básicamente lo que significa es en lugar de nombre, en lugar del nombre. Es decir, el hacer referencia a alguien más, ¿no?, que previamente ha sido mencionado. Por lo que acá como concepto tenemos es que los pronombres hacen referencia a un sustantivo como tal mencionado o que se va a mencionar, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, aquella vez o aquel literato o el autor tal, ¿no? Entonces, el uso de los pronombres evita la repetición en sí de tales sustantivos y acorta las oraciones. Si, por ejemplo, en uno de los párrafos nosotros hemos colocado o hemos citado en sí a, digamos, Jiménez 2014, especialista en tal área, indicó que tal, ¿no? Y más adelante, en el mismo párrafo, nosotros queremos hacer referencia a este autor, pero no vamos a volver a mencionarlo quizás, ¿no? Porque sería muy redundante. Podríamos mencionar entonces, él indicó que, y se continúa la oración. Simplemente el uso de pronombres nos va a ayudar para evitar esta repetición de tales sustantivos. Ahora nos pasamos a lo que son los signos de puntuación, los cuales pues también los vamos a observar en las diferentes lecturas, por lo que acá nos dice que se encuentran al leer y escribir cualquier texto en realidad. Sin ellos el contenido, toda la lectura sería confusa y cada quien interpretaría el mensaje de distinta forma. Y acá tenemos un ejemplo que nos dice en la oración: perdón, imposible que se cumpla su condena. O sea, sí o sí está diciendo que se cumpla la condena. Pero abajo dice, perdón, imposible que cumpla su condena. Por lo que está diciendo de que no va a cumplir su condena. Entonces ahí vemos que una sola coma puede cambiar el sentido de una oración. Asimismo tenemos los puntos suspensivos, el uso de los guiones, las comillas, el punto y coma, el punto seguido, punto aparte, las viñetas también, los signos de interrogación, los cuales en realidad deben ser utilizados con prudencia y de acuerdo también al formato de referencia que nosotros estemos utilizando, ya que por ejemplo en APA se utilizan a veces las comillas en determinados casos, asimismo los puntos suspensivos en determinados casos. Por ejemplo, cuando se está citando a diversos autores en una misma cita, o cuando se está especificando algún nombre tal vez técnico o algún nombre de alguna institución que esté en otro idioma, por ejemplo en inglés, a veces se coloca en cursiva o a veces no. Entonces eso también nosotros nos tenemos que dar cuenta en nuestro formato de referencia que estemos utilizando. Ahora, en cuanto al uso de la jerga y el anglicismo, la jerga aquí se interpreta como un lenguaje que puede ser extraño, oscuro, y que también se refiere a los términos técnicos o al lenguaje utilizado por personas de un mismo grupo social. Por ejemplo, se refiere a los términos técnicos como tal, que por ejemplo lo podrían utilizar diversos profesionales, por ejemplo de la psicología, de la medicina, de historia, de educación, que son términos que usualmente se utilizan dentro de esas áreas respectivas. Pero también hay que tener prudencia con este uso de diversas jergas o en sí palabras
coloquiales, podríamos llamarlo así, o palabras técnicas que podemos utilizarlas como profesionales, ya que no todas las personas, no todos los futuros lectores o científicos o investigadores de otras ramas, pues va a comprender nuestra redacción si es que están interesados más adelante en leer nuestro artículo científico. Por lo que hay que ser bien prudentes si nosotros vamos a hacer uso de estas palabras técnicas. El anglicismo, en cambio, se refiere a la palabra o construcción lingüística prestada del idioma inglés. En este caso, por ejemplo, cuando solemos utilizar, bueno, nuestro lenguaje quizás diario para algunos, el utilizar el súper, cool, genial, work. También podríamos utilizar el email, paper, mouse, shopping, etc. Por lo que, pues, no. Cuando nosotros estemos redactando nuestro artículo científico, debemos hacerlo en el idioma que pues vamos a presentarlo. Algunas revistas científicas se determinará de que pues establezca la publicación de artículos en español, en castellano o en inglés. Aunque más que todo pues vamos a ver de que en sí la mayoría de la comunidad científica a nivel internacional va a prevalecer lo que es el idioma inglés, por lo que probablemente después de nosotros redactar nuestro artículo científico en nuestro idioma de origen, vamos a tener que traducirlo probablemente a inglés, ya tal vez con algún apoyo de algún especialista en el área, o si también nosotros manejamos el idioma, pues también lo podemos hacer. Pero cuando estemos redactando en sí el borrador o en sí nuestro artículo científico, nosotros ya de manera personal o con los coautores, tenemos que hacerlo evitando estos anglicismos, ¿no? Evitando el uso de palabras que son propias de otro idioma. Ello para, pues más adelante, no confundir a los lectores también. Y aquí, antes de pasar a las dos últimas estrategias para la redacción de artículos científicos, te comento de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, te cuento de que pues en JP Consultoría te podemos brindar 3 temas de tesis más 2 adicionales, que es el servicio de nuestra propuesta de títulos, respecto a los temas que te gusten o temas en los que hayas tenido experiencia tanto académica o también ya incluso laboral. Puedes probar el servicio de JP Consultoría desde 150 soles en adelante. No te vas a arrepentir. Aquí abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Y ahora, continuando, entonces nos pasamos a los aspectos negativos cuando nosotros estemos ya redactando. Y aquí voy a hacer hincapié en lo que es la redundancia, lo que significa en sí el uso de un gran número de palabras para expresar ideas simples. Recordemos que un artículo científico consta de pocas páginas, es conciso, concreto, claro también. Y bueno, la cantidad de páginas de un artículo científico va a depender de la propuesta que tenga la revista científica. A veces también mandan algunas directrices, por lo que no es un documento muy extenso, ¿no? Entonces debemos ser ahí concisos y claros. Las ideas deben ser expresadas de forma directa sin utilizar palabras anunciadoras, ¿no? Por ejemplo, a continuación se presentará los resultados que influyeron o que generaron gran impacto en tal. Entonces es un ejemplo de palabras, uso de palabras u oraciones anunciadoras, ¿no? Está de más mencionarlo así en un artículo científico. Es nada más ir de frente, ir al grano cuando nosotros estemos ya empezando a redactar. En todo el apartado en realidad, no solo cuando estemos en la parte de resultados. El uso excesivo de palabras afecta la claridad de las oraciones, eso también. Puede que nosotros en nuestro lenguaje o comunicación cotidiana seamos personas que hablamos, como se dice coloquialmente, mucho, ¿no? Entonces, puede que sí, eso sea parte de nosotros, de nuestra comunicación normal, general, del día a día, pero cuando nosotros ya empecemos a publicar, como lo que es un artículo científico, debemos evitar en la medida de lo posible hacer este uso excesivo de palabras, como también omitiendo los anglosajismos o las jergas que nosotros estemos utilizando. Todo lo que hemos visto incluso anteriormente, porque puede confundir al lector, y también cuando estén revisando nuestro artículo científico antes de publicarlo en tal revista científica, puede que también ahí nos hagan algunas observaciones o simplemente nuestro artículo sea rechazado. Entonces, no, debemos de cuidar esos puntos. Ahora, tampoco se debe utilizar palabras, frases u oraciones contradictorias o con doble negación. Y esto puede ser tal vez un error un tanto común,
por lo que tenemos que hacer nosotros un borrador 1, borrador 2, borrador 3, antes de tener ya redactado todo nuestro artículo científico. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya que podemos nosotros, incluso al estar redactando o por querer ser rápidos, prácticos, no nos estamos dando cuenta que tal vez en un mismo párrafo o en una misma área de nuestro artículo científico estamos contradiciendo algunas afirmaciones que hemos dado. Entonces, no, siempre hay que dar una lectura 1, lectura 2, lectura 3, incluso pedir apoyo de otros colegas profesionales para que puedan eh, tal vez darnos su apreciación, su observación de acuerdo a si comprenden lo que están leyendo. Eso es otro tip también para nosotros mejorar nuestra redacción. Y esto va acompañado entonces con los consejos para mejorar la redacción de nuestro artículo. Lo cual, y aquí reafirmo lo que es que en el primer borrador que nosotros hagamos de nuestro artículo, nos vamos a enfocar más en el significado de las ideas que nosotros queremos dar a conocer, más que en sí la forma estilística, ¿no? Que ya anteriormente también hemos visto. No, primero tenemos que ir paso por paso cuando nosotros vamos a redactar nuestro artículo científico. Eso para cuidar todos los detalles y que cuando lo mandemos a revisión, pues esté todo ok. Durante la escritura o redacción del artículo hay que apoyarnos de bibliografía. Eso sí, sí es cierto y está muy, muy explícito en diferentes indicaciones que ya he venido dando. Una vez terminado el primer borrador, eso sí, antes de pasar al segundo, porque como les comentaba, va a haber un segundo o tercero tal vez, se debe dejar pasar un tiempo antes de realizar el segundo borrador. Esto para ir analizando algunos términos, tal vez que hayamos utilizado o que estamos dando lectura. No es que terminamos el primer borrador y decimos, ya, ok, ya hice el uno, en unos minutos hago el otro. No, entonces hay que dejar un breve espacio de tiempo, tal vez algunos días u horas al menos, para nosotros ir también analizando lo que hemos ido haciendo en este primer borrador. Y o tal vez si es que podemos recibir apoyo de alguna asesoría para mejorar ese primer borrador en el segundo. Y va ligado a lo que también les comentaba anteriormente, el de buscar colegas para la revisión de nuestro artículo, de nuestro manuscrito. Y esto puede ayudar pues para recibir sus críticas constructivas, sus observaciones respecto a si comprenden, no sé, tales partes del texto que hemos redactado, o si desean que agregar algo más, alguna observación. Y para lo cual podríamos en realidad acá como recomendación buscar a colegas o a profesionales en sí que son de nuestra área, del área del artículo científico que vamos a presentar, o de la especialidad también. Podemos quizás buscarlos a través de conocidos que tengamos, amistades, a personas de la universidad, docentes. Y después de revisado este primer borrador, ya para el segundo tenemos que ir considerando, o bueno, identificando las ideas que queremos comunicar. Tal vez tenemos varias, pero hay que comunicar las más esenciales e importantes o relevantes para el estudio y escribir de la manera más corta posible, eso sí. Considerar las necesidades de los lectores. Esto en el sentido de que puede que nosotros sí comprendamos lo que hemos redactado, pero puede que otros lectores pues no, ¿no? Entonces eso también ayuda lo que es el compartir nuestro artículo con otras personas o personas quizás cercanas para ver si es que es de fácil comprensión lo que nosotros hemos redactado. Para garantizar también la originalidad del artículo, debemos de mantener la relación equilibrada, esto sí, entre las ideas similares con las contrapuestas. Es decir, nosotros cuando estemos redactando vamos a ir declarando o haciendo algunas afirmaciones sobre tal vez algunos datos, algunas estadísticas, algunos antecedentes, estudios previos que se han hecho. Puede que nosotros tengamos nuestra opinión propia, sí, pero ¿en qué nos basamos, no? En una anterior tal vez. Tenemos que hacer esa diferenciación. Puede que estemos comentando ideas similares de un autor que anteriormente lo hizo, pero ahí tenemos que fundamentar la novedad que nosotros estamos realizando. Asimismo, en el tema de la discusión, ahí claramente se ve cuando se hace un análisis de los resultados que se han hallado de la investigación, los cuales, bueno, nosotros los vamos a relacionar
con estudios que anteriormente también han arrojado resultados similares a los nuestros o resultados tal vez diferentes. Ello también es importante en lo que es la discusión. Es así entonces que hay una contrastación de los datos emitidos con investigaciones previas. Y es así entonces como terminamos de aprender sobre las estrategias para la redacción de artículos científicos, parte 3. En este caso, sobre el uso de los pronombres, los signos de puntuación, el uso de la jerga, el anglicismo, los aspectos negativos y los consejos para mejorar la redacción. Recuerda poner en práctica todos estos puntos.